nos pasa a nosotros que en nuestro mundo del outplacement, de la transición laboral, nos preguntan muchas veces, muchas cosas acerca de una cantidad importante de temas. Y este en particular, que es como un tema transversal desde las personas que están partiendo su carrera, hasta las personas que ya están tienen una carrera bien avanzada, ¿sí? Bien senior, con harta experiencia laboral y con hartos años de experiencia, sigue siendo un tema clave, es una llave para acceder a ciertas conversaciones y a ciertas oportunidades laborales. Entonces dijimos, mira, antes de estar respondiendo uno a uno, vamos a hacer este webinar y a ver si podemos llegar a la mayor cantidad de gente posible y darles una mano al respecto. Así que por eso estamos acá. Este es uno de varios webinars que vamos a estar haciendo. Ya hemos tenido otro con otros tipos, con otros grupos, digamos, con otros temas. Y este es particularmente un ejercicio abierto, ¿ah? de webinar transversal, circunscrito en nuestra expertise. Los voy a dejar para no alargar más esto con Carla Fuenzalida. Carla es directora ejecutiva de LUCAP y de CF Partners, que es Headhunting, ¿cierto? Ella nos va a relatar todos estos contenidos, nos va a contar acerca de los currículums, nos va a dar todos los tips. Yo la voy a acompañar en el proceso, así que vamos a estar los dos conversando acerca de esto, para luego responder todas las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Así que encantado ya de partir con esta conversación, interesante conversación para todos. Bienvenidos. Carla. Gracias, Fede. A ver, un poco para contextualizar, nosotros quisimos hacer una presentación de currículum abierta a todas las edades. De alguna manera nos dimos cuenta, porque revisamos las inscripciones, vimos los perfiles, nos dimos cuenta que hay gente que tiene bastante experiencia y hay gente, tal cual dijo Federico, que tienen, qué sé yo, 15, 10, 5 y 0 años de experiencia. Entonces, vamos a tratar de ir dando ejemplos que de alguna manera todos sientan como cercanos, y al final ustedes pueden hacer las preguntas, obviamente, que quieran. Bueno, yo soy ingeniero comercial de la Universidad de Chile, trabajé inicialmente en marketing, pero en verdad llevo 20 años entre ser headhunter y ahora en outplacement llevo 8. Esta lámina me encantó porque me hizo sacar las cuentas de cuántos años llevaba viendo currículum y de cuántos currículum había visto. Yo me he pasado entre currículum, eso es definitivo, porque, a ver, como headhunter, si uno hace un análisis rápido, más o menos 10 currículum, 5 días a la semana, 48 semanas al año, 20 años, 48.000 currículum. Y en LUCAP Chile, que como decía Federico, es una empresa donde acompañamos personas, han pasado más de 800 personas por entre los programas de reinserción laboral, entre los acompañamientos, entre los coaching, las asesorías de carrera, etcétera. Han pasado más de 800 personas con las cuales, por supuesto, hemos revisado sus currículum y hemos visto cómo ir mejorándolos en la medida que no tenían buen resultado. Por lo tanto, de currículum sabemos. Les quiero poner un poco en contexto de dónde vienen los headhunters. Cuando yo partí hace 20 años, la empresa llevaba un par de años en Chile, pero aún así no había mucha literatura. A pesar de que mi jefe me enseñó un montón de cosas, no me vaya a estar oyendo por ahí, pero no había mucha literatura. Entonces yo me obsesioné de cómo puedo ser un buen headhunter, qué es ser un buen headhunter. Yo quería que mi trabajo no estuviera basado ni en la psicología, porque hay distintos cargos para distintos perfiles. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, a ver, se dice que los gerentes generales tienen rasgos bastante narcisistas y uno no los puede descartar por eso. Entonces, yo quería ir más allá de la psicología. De alguna manera, quería lograr ser justo, no dejar fuera a alguien solo por una intuición. Y busqué bastante información en el mundo. Y en una suerte de la vida me encontré con esta persona, Pierre Mornell, o sea, me encontré con el libro, que se transformó en mi Biblia, porque él lo que hace es analizar por qué es tan importante una buena selección. Él llega a una conclusión que la escribí ahí, que dice que equivocarse en una contratación, incluso si te demoras menos de 6 meses en corregir el error, a la empresa le cuesta 2,5 veces el sueldo anual de la posición. Entonces, desde ahí, si ustedes, como interlocutores de los headhunters, entienden cuál es el rol de los headhunters, van a lograr, o sea, si tienen la empatía con el headhunter, van a entender también por qué los evalúan, cómo los evalúan, por qué hacen las preguntas, etc. Hoy día se sabe que el principal activo en las organizaciones no es la tecnología, no es el activo físico, no es el capital, son las personas. Entonces, por eso es tan importante, de alguna manera,
que ustedes entiendan que el proceso de búsqueda es muy relevante para las empresas. Esto se complementó además cuando entré al mundo del outplacement, a Lookup, que de alguna manera a través de ellos tuve acceso a 70 países donde hacían distintas cosas, en algunas llevaban bastante adelante, estaban bastante adelante nuestro, en otros no, pero de alguna manera accedimos a expertise de otros países, a buenas prácticas, etc. Entonces, todo este rodeo, todo este contexto es para decirle que lo que quiero transmitirle es lo que nosotros hemos aprendido a través de todos estos años que funciona en la confección de un currículum. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De 3 cosas. ¿Qué es un currículum? ¿Cuáles son los objetivos de hacer un buen currículum? ¿Y cómo se construye? ¿Qué es un buen currículum? Un currículum es un resumen laboral, una carta o una tarjeta de presentación, la posibilidad de seguir avanzando en las búsquedas. Es una llave. No es más que eso, pero no es menos que eso. O sea, si ustedes no tienen la llave, no van a avanzar en las búsquedas, si no lo hacen bien, digamos, en definir un buen currículum, hacer un buen currículum. Esta lámina la pusimos un poco para que ustedes entiendan cuál es la importancia de esto. ¿Cuánto tiempo creen que las áreas de investigación de las empresas de selección de ejecutivos dedican a analizar los currículums? Piensen un número. Bueno, cuando no te interesa lo que ves, 5 segundos. Lo miras y lo descartas. Cuando crees que puede ser afín a lo que buscas, tú miras el currículum, te cuadra inicialmente, ves el tema laboral, lo evalúas, te cuadra, le echas una mirada al resumen, a la formación académica, y 60 segundos cuando te interesa. Ahí lo miras bien, dices, a ver, esta persona, claro, estuvo en tal empresa, por lo tanto debe tener tal perfil, se fue de esta empresa a tal empresa, es una buena decisión, 60 segundos. Esa es la importancia de un currículum. Si no logran pasar de los 5 a los 20 segundos, no van a avanzar en las búsquedas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de hacer un buen un currículum? Primero, recordar tu trayectoria laboral. Eso, de alguna manera, te permite pensar en tus trabajos, ver qué hiciste mal, qué hiciste bien, tus logros. Esto, a mí me gusta jugar cartas, naipes, entonces yo lo asemejo, lo asimilo, me imagino que es como tener cartas en la mano, buenas cartas. Entonces, por ejemplo, si tú eres del área de TI y vas a una entrevista para una gerencia de tecnología en una empresa que quieren poner un ERP, y una de tus cartas, y ya la desarrollaste y la pensaste bien, es que tú participaste en la introducción de SAP en una empresa anterior, eso, como un poco el contenido, te va a permitir que la persona entienda que tú sabes cuáles son los problemas posibles, que sabes qué es lo que hay que movilizar para que eso no pase, etc. De alguna manera les vas dando contenido a los temas. Es súper relevante recordar tu trayectoria laboral y tenerla súper fresca para ponerla en el currículum y que sea atractivo, pero también para el segundo objetivo, que es clave, que es lograr que te citen en entrevista. Un buen currículum hace que te citen en entrevista, por lo que les decía antes. Y lo tercero, es un poquito más, no se ve tanto, pero en verdad cuando uno entrevista a alguien, uno tiene el currículum en la mano de la persona. Y esa es la pauta de la entrevista. Uno va viendo y va chequeando y le va preguntando, oye, cuéntame acá, ¿cómo hiciste esto? ¿Cuál fue tu rol? ¿Cuáles fueron los resultados? Etcétera. De alguna manera uno pautea, o no sé si la palabra es pautea, pero logra que en la entrevista se hable de lo que uno quiere que se hable. Ahora, ¿cómo se construye un buen currículum? Aquí pusimos un formato, lo pusimos bien borroso porque la idea es que no se queden en el contenido, pero básicamente este es el currículum que se usa hoy en Chile. Hace 20 años, por ejemplo, se usaba fotos, tú podías tener 7 hojas y poner cosas que no correspondían. Hoy día no. Este es más o menos el formato. En concreto siempre tienen un breve resumen arriba, que pueden ponerle o no el título de resumen, pero tiene que tener unas 3, 5 líneas después vamos a ir detallando cada una de las partes, profundizando, pero resumen, experiencia laboral o profesional, formación académica, información adicional y antecedentes personales. Esos son los 5 aspectos que se ven en los currículums. El formato, le dedico este espacio
completo, perdón, porque es importante verlo. En primer lugar, no son más de 2 páginas, nunca. Aunque la persona tenga 50 años de experiencia, son 2. Segundo, hay que usar todo el espacio. Hay veces que por tabular la fecha en que estuvieron en la empresa o algo, les queda de alguna manera 2/3 de la página útil, digamos. No es buena idea. Usen todo el espacio. Claro, sin pasarse al extremo, pero dentro de lo que se pueda ver limpio y bien, traten de usar todo el espacio. Se usa hablar en tercera persona. Eso es lo que se usa hoy. Es mejor decir desarrollo de un programa de, qué sé yo, a decir desarrollé un programa de, se ve más laboral, más profesional, más de trabajo en equipo, menos autorreferente. El nombre que se pone en el currículum es el nombre que yo uso. Si tengo 3 nombres, pero uso uno, pongo uno. Debajo del nombre se pone teléfono, email, obviamente letra y tamaño legible. Hoy día hay letras que se ven más antiguas, más anticuadas. Hay que tratar de evitarlas. Tamaño legible, pero que no grite, sino que en el fondo uno lo pueda leer a simple vista, pero normal. Se mandan en PDF, sí o sí, y sin recuadros ni colores. Todo lo que es recuadro, y después también aparece en una lámina, todo lo que es recuadro, lo que es esos grises que de repente la gente le pone, o destacar algunas cosas que a mí me parecen relevantes, no son buena idea e interfieren, tanto en la estética como en los software. Después les voy a mostrar por qué. Ya, este es el resumen laboral. Aquí está nombre, apellido, el mail o sea, el celular y el mail, y a continuación aparece, y para ir por orden de los dibujitos, son 5 líneas, aparece la formación, la universidad, la experiencia, con un máximo de 15 años. Esto obviamente es empírico, pero yo me he dado cuenta que es mejor idea poner amplia experiencia que poner 28 años de experiencia. Genera una mayor cercanía. En Chile, hoy día, año abril 2020, mejor amplia experiencia. Hay que poner algo de qué me diferencia, qué es lo que he hecho específico. Por ejemplo, amplia experiencia internacional. Por ejemplo, si yo quiero una posición en el área de exportaciones en una viña, entonces es importante que en el resumen diga que hablo 3 idiomas. Si no, no, ¿me entienden? Si soy de TI y conozco un lenguaje técnico muy bueno, que está en mi área y que no todos saben, yo lo pondría. Si soy contador y experto en IFRS, también. ¿Me entienden? Tienen que poner lo que los distingue. Carla, un Dale. comentario ahí que quizás es interesante. Nosotros no sabemos exactamente cómo cada persona que recibe el currículum lo va a leer. La Carla nos comentaba que probablemente desde la mirada del Headhunter lo principal o lo primero en esos pocos segundos tiene que ver con la lectura de la experiencia y cómo nosotros planteamos esa experiencia. Pero también va a haber personas en la línea del proceso de selección de una compañía, que puede ser la gente de recursos humanos, puede ser perfectamente el jefe directo del cargo, el gerente general en el caso que lo revise, que puede llegar a partir con la lectura, con el resumen. Por lo tanto, Sí. el resumen es breve, como decía acá, es breve, es 3 5 líneas, pero tiene que dar la sensación de que me queda desde ya claro la trayectoria que la persona ha tenido. O sea, con ver hasta 5 líneas digo, perfecto. Que por lo demás, sería muy claro que eso fuera utilizado en distintas conversaciones en un proceso de selección. Una de las preguntas en la entrevista, esto no es de entrevista, pero una de las preguntas en las entrevistas más habituales es cuéntame un poco de ti, cuéntame tu trayectoria. Y uno no le cuenta toda la carrera, probablemente uno se pudiera enfocar en esta descripción, por lo tanto sería de gran utilidad para distintas conversaciones. Si refleja, engloba, digamos, tu trayectoria y tu experiencia y le queda muy claro esto a las personas que te están entrevistando, lo que te están leyendo, probablemente sea un buen resumen. Si no queda claro, y ahí hay que ser, uno tiene que tener un ojo crítico, si no queda tan claro, hay cosas que no corresponden, eso puede nuevamente sacarte de una lista de un proceso. Exacto, porque lo que pasa, por ejemplo, en mi caso, y quizá los hunters en general, no lo sé realmente, yo, por ejemplo, tomo un currículum y miro el tema laboral, así casi en diagonal, miro el tema laboral, veo la empresa, el tamaño de la empresa, la dimensión, etcétera, y ahí me voy al resumen. ¿Y por qué me voy al resumen? Para ver si es que lo que la persona declara querer es afín a lo que yo le puedo ofrecer. Por ejemplo, una persona pone interesado en empresas con propósito, donde se valore, qué sé yo, el medio ambiente y no sé qué, y yo estoy buscando un cargo para una tabacalera, descartado. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo, yo
creo, como tú, que es un resumen cortito, súper relevante pensar bien qué vas a poner, pero por otro lado, también es súper dependiente de la persona. Uno no puede decir aquí, mira, pon todos los cursos que hiciste, no. Pero Mm. quizás si tu curso te aporta tanto a tu trayectoria laboral y para un cargo en específico, quizás sí. Hay que pensar mucho el currículum, no es como hacerlo así al lote y mandarlo, hay que elaborar bien lo que uno va a poner. Eso es súper relevante. Oye, y un breve tip adicional a eso que mencionaba la Carla. La estructura de un relato de este tipo, yo sé que es obvio para muchos, pero hay que decirlo en este contexto, es conveniente que sea desde lo general a lo particular. ¿Ya? No, no intercalar información y no partir con detalles, sino que partir desde aquellos elementos que te describen en tu trayectoria más en general y luego ir especificando hasta llegar a los rubros de especialización. ¿Sí? Tal cual. Claro, después rubro y especialización, que es como el tema más amplio, y después el objetivo, y ahí un poco lo que te decía, el objetivo carrera, ¿qué busco ahora? Por ejemplo, puede ser una empresa, una persona que haya estado, justo ahora hablé con alguien hace unos días, alguien que llevaba toda su vida en un cargo corporativo, pero que sí está abierto a buscar trabajar en empresas más chicas nacionales, un cargo corporativo multinacional. Entonces tú lo tienes que poner ahí, porque si no yo agarro un currículum y veo 30 años en una empresa multinacional, ¿para qué le voy a ofrecer una cuestión más chica? Entonces es súper importante pensarlo, no es trivial. Eso es lo importante. Eh, acá, espérate un segundito, que estoy viendo el tema. Experiencia laboral, lo que uno tiene que hacer, en primer lugar, al poner el nombre de la empresa, hay muchas empresas que nosotros conocemos, pero hay muchas que no conocemos. Entonces, en el fondo, tú lo primero que haces es poner una línea de descripción de la empresa, tratando de dimensionar la empresa en la que trabajaste o trabajas. Es importante poner los meses. ¿Por qué? Porque cuando las personas ponen solo los años, tú no sabes si en realidad tienen muchas lagunas entre medio y años completos quizás sin trabajo, o trabajaron de diciembre a enero y por lo tanto un mes en un trabajo. Entonces, la idea hay que ser claro, el currículum es una transcripción de lo que yo he hecho, no se puede maquillar, no vale la pena maquillarlo, porque al final igual uno es lo que es profesionalmente. Entonces, cargos y fechas claras. Después el logro. Yo sé que la gente siempre te dice, ah, pero ¿cómo voy a hacer los logros? Bueno, le vamos a dedicar una lámina completa al tema de los logros, así que ahora la voy a mencionar nomás. La lámina que viene a continuación es para aprender a hacer logros. De nuevo, hablar en tercera persona, todo el currículum, poner todos los cargos. Esto es algo que mucha gente pregunta, pero estuve solo 3 meses, me peleé con mi jefe, mejor no lo pongo. Bueno, lamentablemente todo se sabe. Y por ejemplo, cuando uno pide referencia y la persona no ha dicho un cargo y la persona que te da la referencia te dice sí, porque de aquí se fue a tal empresa y no lo ha puesto, es una falta de transparencia grave. Personalmente me ha pasado un par de veces y no me gusta seguir avanzando con esas personas, me parece que estás ocultando algo. Y yo sé que la industria lo ve así, de alguna manera. Lo otro es que hay que poner palabras clave, porque yo no sé si ustedes saben, pero los headhunters trabajan con software que si bien no son tan poderosos como LinkedIn, usan palabras clave. O sea, si yo pongo gerente de e-commerce en mi software para buscar a una persona, me aparecen 40, y los otros que no me aparecen porque no se les ocurrió poner ese nombre e-commerce y se llama de otra manera en su empresa, no aparecen. Entonces, palabras clave es súper relevante. Y lo último es que se tiene que entender. No se puede hablar en difícil en los currículum. Hay veces que hay que mencionar cosas técnicas que obviamente no todo el mundo entiende, pero el currículum pasa por muchas manos, entonces uno tiene que ser capaz de transmitir lo que ha hecho a distinta gente sin hablar en difícil. Eso es importante porque por lo menos en el área TI la gente se confunde mucho y de repente hay currículum que son inentendibles. Ya, Fede, todo tuyo la lámina. Sí, ok. ¿Podemos volver un segundo al anterior, Carla? Sí. Un segundo. Oye, para partir con este tema de lo que hablaba Carla acerca de los logros, una de las diferencias como que más llama la atención a las personas que están trabajando después de mucho tiempo en su currículum es que la recomendación en términos de la experiencia, o sea, lo que relato acerca de la experiencia, es en base a logros, a cosas que alcanzaron. ¿Por qué se genera esto inicialmente? Porque cuando uno plantea la responsabilidad que tuvo en un cargo como una responsabilidad,
sobre qué estaba encargado yo de realizar en ese lugar, es una descripción bastante parecida a una descripción de cargo. Y una descripción de cargo no es diferenciadora per se. Y uno de los principios que nosotros debemos buscar a través de todo nuestro planteamiento de nuestras fortalezas, de nuestra experiencia, etcétera, tiene que ver con contar lo que hemos hecho, pero también con diferenciarnos de los que están compitiendo con nosotros en un proceso de selección. La diferenciación es parte fundamental de la propuesta de valor. Cómo yo me muestro, qué le ofrezco al mercado para hacerme atractivo, para alcanzar mis objetivos laborales. Entonces, en esa línea, la recomendación es no referirse más bien a una descripción de responsabilidades estándar, sino que incluir en el detalle de cada una de las experiencias laborales un formato de logros, es decir, relatar qué alcancé, qué logramos yo, mi equipo o los equipos en los que trabajé en este trabajo, en este cargo. ¿Sí? Ahora podemos pasar a la siguiente. Y eso, hay una metodología, un breve método que nosotros llamamos PAR, que tiene que ver con problema, acción, resultado, que es una forma de relatar desde las competencias, digamos, los logros, ¿sí? Par o STAR, como llaman en otras palabras, existen, por ejemplo, a los que han estado en entrevistas laborales, quizás ya lo pueden ver, cuando les hacen entrevistas por competencias, lo que les piden justamente es esta declaración, es el problema o la situación que tuvieron que enfrentar, la acción y el resultado. Entonces, cuando uno describe un logro, la recomendación es primero contextualizar, darle un par de elementos. Sigue siendo esto siempre breve, ¿no? Dar elementos del contexto para que se entienda cuál era el desafío, que podamos entender qué es lo que hizo, qué se hizo, qué hizo la persona, cuál fue el actuar, eh, y, y finalmente, si es que están disponibles, los indicadores KPI o los alcances. No necesariamente debe ser cuantitativo, puede ser cualitativo, por ejemplo, personas que les tocó armar equipo, desarrollar áreas, alcanzar cierta madurez en un tema, el desarrollo de una temática de su empresa. El punto es mentalizarse para construir el relato de mi experiencia a partir de este esquema. Y aquí hay un punto súper importante que lo mencionaba Carla hace un par de láminas atrás. Nuestro currículum va a ser la pauta de conversación, va a ser un índice, un índice que nos va a llevar a la conversación. Por lo tanto, si yo incluyo poca diferenciación y mucho estándar en los contenidos de mi currículum, mi conversación tiende a ser así. Va a ser un esfuerzo llevarlo a una conversación que hable más de mis diferenciaciones. En cambio, si nosotros lo planteamos desde esta mirada, lo que vamos a tener es una pauta claramente dirigida al tema que tú quieres desarrollar, que es contar tu experiencia a partir de las cosas relevantes que han sucedido en tu carrera. Porque no queremos contarlo todo, lo dijimos al principio, no queremos contar todo acerca de toda la vida, ¿no? En el currículum. No, es breve, 2 páginas. Y en cada uno de los elementos contar aquellas cosas que nos llevan a conversaciones interesantes para mostrar nuestra propuesta, ¿no? Pero también para hacerle fácil el trabajo a quien nos está escuchando. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Te quería agregar algo. En el mismo currículum, la idea no es poner el problema, sino la acción y el resultado. Entonces, por ejemplo, si yo entré a una empresa que estaba técnicamente quebrada porque no tenía flujo, y mi acción fue negociar con los bancos, y a través de eso el resultado fue traspasar los préstamos de corto plazo a largo plazo, y por lo tanto mejoró la liquidez de la empresa, yo no parto diciendo que la empresa estaba en casi riesgo de quiebra, sino que parto diciendo, se negociaron con los bancos, bla, bla, y se llegó a este resultado. O sea, acción y resultado en el currículum. Formación académica, esto es bastante obvio en realidad, pero en esta lámina se pone lo que lleva a grado académico, en general. O sea, profesión, pregrado, posgrado. A veces un diplomado tiene mucho peso, dado el tema, pero aquí no pones cursos, por ningún motivo, tampoco cursos de inglés. Esto es formación académica. Académicamente, ¿cuánto pesa la persona? No es más que eso. Después, información adicional. Aquí pusimos el puntaje nacional de matemáticas, pusimos la nota de titulación, etc. Esto está perfecto para alguien sub 30. A mí me preocuparía que alguien de, no sé, 45 estuviera poniendo eso como sus principales logros en la vida. O sea, yo creo que aquí tratando de poner la información adicional de acuerdo a los tiempos. Uno tiene que poner lo último que hizo,
o lo más relevante que aporta para el cargo, pero no cosas antiguas. Los idiomas se ponen aquí. También puedes poner acá en información adicional, por ejemplo, si eres, qué sé yo, director de una fundación, o si tienes interés en los temas en la industria o el sistema B, digamos, sin fines de lucro, en fin, Techo para Chile, cualquier cosa que agregue valor a tu perfil, lo pones aquí. Y como les digo, bien contextualizado, eso es importante. Después en antecedentes personales, hace 20 años se ponía, por supuesto, colegio, se ponía todo. Era como, no sé, una cosa muy sociológica, pero en verdad hoy día lo que se usa es poner el root, porque el root de alguna manera es como tu presentación civil. Los hobbies agregan valor. No tantos, no todos, digamos, no cosas que te guste hacer, sino que de alguna manera algo de lo que puedes sacar como una muestra de tu personalidad. Por ejemplo, los maratonistas, uno a priori, sin ser psicólogo, puede creer, y es real, que los maratonistas tienen mayor perseverancia, por ejemplo. Entonces, personalmente, si estoy buscando una persona para, no sé, desarrollar el mercado latinoamericano, que ha sido un mercado súper difícil para una empresa, y la persona me cuadra con el perfil, todo bien, y además dice que es maratonista, para mí es un plus. No significa que lo vaya a elegir por ser maratonista, pero le agrega valor. Los viajes también agregan valor. De nuevo, si quieres, no sé, ir a trabajar en una empresa de exportaciones y viviste en un lugar, qué sé yo, que de alguna manera te puede servir por el idioma, por la idiosincrasia, genial. Por ejemplo, si estuviste en una comunidad, y hay que ser selectivo, por ejemplo, si tú estuviste viviendo en una comunidad, no sé, en Nueva Zelanda, en una tribu en Nueva Zelanda un año, y quieres buscar un cargo como desarrollo de comunidades, de todas maneras, y quizás más arriba debiera ir, pero si no, lo puedes poner en antecedentes personales, lo pones más abajito. Uno tiene que destacar lo que para uno es relevante. El estado civil hoy día no es obligatorio, la nacionalidad, si uno está en el lugar, o sea, si uno es local, no es obligatorio tampoco. Si no, o sea, si uno viene de otro país y está viviendo acá, sí es importante porque tienes que decir que tienes carnet de identidad, tienes permiso para trabajar en el fondo. Oye, un comentario, Carla, Dale. adicional con respecto a los hobbies, que em, esas actividades están en un territorio que evidentemente no está en lo laboral estrictamente hablando, ¿no? La mayoría de las veces tiene mucho que ver con tu identidad, es decir, contar Exacto. algunas otras cosas tuyas, competencias, sobre todo cuando son hobbies que tienen cierta consistencia y relevancia en tu vida, en el tiempo. Ahora, hay algunos casos donde esos hobbies pueden estar en total sintonía y pueden ser plus importantes o no, ¿cierto? Con el negocio o con la Claro. industria que tú estás mirando. Porque, por ejemplo, las empresas de deporte o que tienen ropa deportiva o implementos deportivos. Claro, si tú señalas que te gusta leer, claro, está bien, pero eso es lo que me gusta, pero quizás no tiene tanta relevancia. Ahora sí, como dice la Exacto. Carla, soy maratonista, soy rider, soy cualquier cosa, digamos, de trekking, puede tener mucha sintonía con el core del negocio. Entonces hay una sintonía en el propósito del negocio también. Tal Y cual. esto puede ser extendible a distintas cosas. La tecnología, no sé, hemos tenido casos hasta de videojuegos, donde para las empresas era importante que la persona que entrara a un cargo que no tenía que ver directamente con el desarrollo de software, fuera gamer. Entonces, era importante para ellos. Entonces, tiene que ver también con el objetivo, ¿eh? Con lo que hablamos en el resumen de cuáles son mis objetivos y cuáles son mis hobbies que pueden conectar eso. Eso te da una sensación de un perfil más, por así decirlo, ¿no? Redondo, adecuado para la búsqueda que está teniendo con tu hobby, con tu postulación. ¿Sí? Tal No cual. es solamente actividades extra, eso es lo que quiero decir. Exactamente. Tal cual. Ahora, ¿qué no incluir en el currículum? Lo pusimos acá, foto, colegio. Hoy día no se usa poner el colegio. Información muy personal, el nombre de los hijos, tengo 3 mascotas, no. Omitir información, en la misma línea de lo que dije, habla de falta de transparencia, no es buena idea. De nuevo, lo mismo que también dije, pero se lo recalco porque es importante. Líneas, separaciones, negritas, cursivas, cuadros, sobre todo los cuadros distraen, enredan, y los software uno no sabe cómo reaccionan tampoco. Por ejemplo, en el que nosotros usamos en CF Partners, la gente que tiene cuadros los pone después. No sé por qué, pero los pone después. Entonces, ¿para qué arriesgarse a eso? Referencias laborales en Chile, en general en cargos ejecutivos no se usa ponerlas ahí.
y hay varias razones para eso, porque de partida a la gente tampoco le gusta a los referentes que su celular ande dando vuelta por el mundo, entonces es mejor darlo en el momento de la entrevista cuando te las pidan. Poner toda tu vida, como decía Federico, tampoco es buena idea, y bueno, cuadro de distracciones. Lo más importante es que el currículum sea el resumen de tu vida laboral, que te identifique, que tú lo veas y digas, en realidad este soy yo, ni más ni menos. De esa forma te van a llamar para los cargos que te interesan y vas a lograr avanzar en las búsquedas, que es lo que uno efectivamente quiere. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí estamos esperándolo. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Como vimos, varios ya escribieron algunas preguntas en el chat que voy a ir leyendo yo, pero si alguno además quiere hacer una pregunta personalmente, puede levantar la mano y yo le voy a dar la palabra para que pueda hablar, habilitando el micrófono y el video si quiere. Para levantar la mano por Zoom. Exacto, en Zoom me refiero. Para levantar la mano en la sección de participantes, en su nombre pueden apretar una manito. Si no saben, escriban en el chat y los ayudamos. Vamos a partir con una de las primeras preguntas que hicieron, que tiene que ver con algo específico. Cristina Chiapa pregunta si hay alguna letra específica que recomiendes para el CV, algún tamaño, alguna tipografía. A mí me gusta, me encanta Calibrí y me parece que 11 es un buen número. Yo uso ese, o sea, trato de guiar a la gente hacia eso, pero obviamente hay otras letras que son también muy buenas. Arial, quizá. A mí Arial no me gusta, fíjate. Me encuentro muy, no sé, algo me pasa con, pero eso ya es como sutil, pero Calibrí me parece como limpia. Perfecto, evitar cursiva, obviamente, evitar Exacto. gótica, evitar con serif, como antigua, etc. Exacto. Times New Roman, ni hablar. Juan Ignacio Ceballos pregunta, ¿qué tan conveniente es tener versiones del CV dependiendo del cargo al que se postula o que la carta de presentación basta para diferenciar el discurso? Mira, yo hace 5 años contestaba que era buena idea, porque en el fondo el interlocutor puede ser muy distinto y claro que te dan ganas de resaltar algunas cosas en algunos casos versus otras. Pero hoy día que hay tanta información, que existe LinkedIn, que en 2 minutos uno va a buscar a la persona en LinkedIn y que va a comprobar y ver si efectivamente es lo que dice ser y está priorizando lo que dice priorizar, yo no lo recomiendo. Como te digo, hay que ser lo más consistente posible, porque hoy día, aunque ustedes no crean, hay mucha más gente que falsea los datos. O sea, yo he tenido en mis manos ingenieros civiles de la Católica, he llamado a Civil de la Católica para decir, oye, ¿me puedes chequear esta persona? Y me han dicho, nunca vino, nunca fue alumno. Entonces, nosotros, los hunters y las empresas también, las áreas de selección, estamos muy atentos a cualquier cosa rara y no son buena idea. Perfecto. ¿Qué pasa con alguien que ha tenido, cuando tú hablas un poco de como la consistencia, hablaste como de que tenga una línea, pero qué pasa con alguien que ha tenido experiencia en diferentes industrias? ¿Cómo lo expreso de manera que, a pesar de haber movido, probado, genere como cierta como consistencia finalmente en el CV? Lo que pasa es que lo más importante en la vida laboral, esto es terrible decirlo, pero son las buenas decisiones. Entonces, cuando un currículum tú lo lees y ves que se lee solo, entonces tú ves una carrera consistente, yendo de un cargo a otro, independiente que haya cambios de industria, porque hay áreas donde hay cambios de industria. Por ejemplo, las áreas de TI hay cambios de industria, recursos humanos, etcétera. Pero cuando tú ves una carrera consistente que se lee sola, está perfecto. Ahora, por eso hay que tomar buenas decisiones, por eso uno no puede cambiarse, por ejemplo, yo sé que a veces dan ganas, pero uno no puede llegar y cambiarse solamente porque te ofrecen un aumento en renta. Si hay alguien que tiene ya una situación en la cual tomó malas decisiones, yo creo que es mejor explicarlas, pero para eso hay que elaborarlas personalmente y decir, claro, yo me equivoqué aquí y ahora prefiero de alguna manera explicárselo al headhunter o incluso en el currículum. Es que esto es muy personal, es muy difícil de contestar así en general, pero hay que ver la forma de mostrar lo que uno es sin mentir, siendo lo más honesto posible y tratando de que se vean buenas decisiones. Si uno tuvo una mala, es mejor asumirlo. Esa es mi opinión. Ahora, yo le agregaría un elemento, una mirada quizás a esa pregunta, porque me parece una pregunta bien interesante.
También puede pasar que haya personas que hayan tenido cambios pensados y que hayan cambiado en la industria en la que se desempeñaban, sobre todo las personas que tienen una trayectoria larga, ¿no? Entonces, hay dos elementos que es importante ahí. Uno es identificar cuáles son los elementos transversales a toda esa industria. Por ejemplo, si yo me mantuve en la misma área en distintas industrias, ¿sí? Sería más complejo explicar si estuve en distintas áreas en cada industria que tuve, y tuve 5 industrias distintas. O sea, eso es un poco, hay que tener un racional para poder explicarlo mejor. Pero lo más razonable es que nosotros miremos cuáles son los elementos que han sido transversales, independiente de la industria que yo estaba. Como dice la Carla, hay gente que ha trabajado en finanzas, por ejemplo, y quizás cargos de finanzas son cargos que podían tener una transversalidad mayor en distintas industrias. No en todas, pero sí con algún nivel de flexibilidad, recursos humanos, etc. Y lo otro que es importante, que acuérdense que hemos hablado de que esto nos va a generar conversaciones, ¿no? Entonces, yo trataría de identificar cuáles son las competencias que me han servido para las conversaciones posteriores al currículum, ¿no? Respecto a ir adaptándome a nuevas industrias. Quizás la adaptación, de flexibilidad, de plasticidad, digamos, a los distintos contextos, y eso también puede ser un elemento favorable, no necesariamente desfavorable. Si se da la situación que dice la Carla de quizás tomé malas decisiones, bueno, esa es otra conversación, es otro racional, digamos, hay que estar preparadísimo, digamos, para poder enfrentar. ¿Sí? Súper. En ese sentido, ahora hice una pregunta relacionada a ¿qué hago con los gaps que tengo? ¿Qué pasa si me tomé un año sabático? Si estuve un tiempo sin trabajo, arranqué un emprendimiento que no funcionó. ¿Cómo lo pongo? Hay que mostrarlo. Hay que mostrar los gaps porque, por lo que les digo, en el fondo por la transparencia y por la información que da vuelta en el mercado. Por ejemplo, un emprendimiento se puede poner en la trayectoria laboral perfectamente, digamos, y están, o sea, uno los ve y experimentos, o sea, emprendimientos fallidos, la persona tuvo que cerrar al año porque en realidad no resultó, no pasa nada. O sea, no hay ningún castigo hoy día, o hay mucho menos castigo que antes al fracaso, no es tema. Si la persona tiene muchas lagunas, yo creo que es mejor que aparezcan y de alguna manera tratar de completarlas con, por ejemplo, si uno está en un momento de transición, quizás hay que tratar de hacer asesoría, por último, hacer asesoría a gente cercana, mantenerse activo, no solo por el currículum, sino porque de esa manera uno se mantiene conectado, desafiado, etc. O sea, yo creo que hay que ser hoy día flexible para tener la menor cantidad de lagunas posible, de alguna manera manteniéndose activo. Pero es complicado porque no hay una sola respuesta, ¿te fijas? Pero tratar de mostrar lo que se pueda, como los Perfecto. emprendimientos, etc. Perfecto. Ahora, un gran tema que han tocado las preguntas tiene que ver con LinkedIn. Primero, si es absolutamente necesario tener LinkedIn, y además, ¿cuál es la relación del LinkedIn con mi CV? ¿Es como la versión extendida de lo que yo resumí en mi currículum? ¿Qué tan profundo? Y buenas prácticas en relación a eso. De todas maneras, vamos a hacer un webinar específico de eso, pero que puedes como dar los tips básicos. Sí. Hay que tener LinkedIn sí o sí. Nosotros nosotros celebramos cada una vez al mes, cada 2 meses, cuando la gente se emplea, y vemos ahí que el 70% tuvo el primer contacto por LinkedIn. Puede que haya sido una persona de sus contactos anteriores, pero hoy día la plaza pública, digamos, para contactarse laboralmente es LinkedIn. LinkedIn tiene, como tú dices, una cantidad de como señales y pistas y qué sé yo, qué hay que hacer. O sea, hay que meterse a estudiar un poco cómo funciona, pero hay que estar. Eso sin duda. Yo creo que hoy día no estar en LinkedIn significa estar fuera. Y en términos de la consistencia, un buen currículum uno lo traspasa completo a LinkedIn e incluso le agrega cosas, porque LinkedIn sí que funciona exclusivamente por palabras clave. Y hay toda una cantidad de información respecto a que en la primera línea, por ejemplo, tienen que aparecer los nombres de los cargos que tú quieres, etc. Entonces, LinkedIn, clave, absolutamente clave. Y como dice la Carla, es clave, y además tiene muchos aspectos que uno no conoce o que habitualmente uno no conoce. Por eso, dentro de nuestros programas que tenemos en el placement, el tema de LinkedIn es crítico, porque incluso importa cuánta gente tengo. De cierto número de personas hacia arriba que yo tengo conexiones, se activa, y de cierto número hacia abajo no se activa. Hay ecuaciones ahí matemáticas que yo no logro conocer, pero que funcionan blanco y negro, de todas maneras. Pero lo más importante, con respecto a la relación entre el currículum y lo que está puesto en LinkedIn, tiene que ver con que sea consistente. No nos olvidemos de eso, porque la inconsistencia
son un elemento complejo para quien lo lee. ¿Sí? Tal cual. Perfecto. Ahora, hay varias preguntas relacionadas a la primera vez que hago un CV o cuando tengo poca experiencia. ¿Qué tan relevante, qué pongo? Si pongo información del colegio, aunque sea buena, por ejemplo, mis notas del colegio, etcétera. O sea, en el fondo, ¿qué pasa cuando no he trabajado? ¿Qué pongo? Es que sigue siendo el espejo donde tú te tienes que reflejar, porque por ejemplo, una persona que no trabajó, que viene saliendo de la universidad, tiene que mostrar lo que es en ese momento. Y por ejemplo, yo veo currículum de recién egresado, nosotros de hecho tenemos un programa que se llama Aprender a Volar para gente que está partiendo, que no es lo mismo haber sido elegido mejor compañero que no haber sido elegido mejor compañero, no es lo mismo haber estado en la selección de fútbol o de voleibol, no sé, que no haber estado. Entonces uno tiene que contestar exactamente lo mismo con los trabajos que ha hecho, las prácticas que ha hecho, los pitutos que ha hecho, no todo, sino que lo más relevante, lo más interesante que te aporta para lo que tú quieres. Y sobre todo en el resumen, los recién egresados, es importante que pongan qué quieren, porque muchas veces me pasa también que yo hago búsquedas para gente joven, y resulta que miro, y tú lo llamas y le dices, oye, mira, tengo un cargo comercial para una empresa, no sé, industrial, y te dicen, no me interesa nada, yo estoy buscando. Si uno piensa, ¿por qué no lo habrá puesto en el currículum lo que está buscando? ¿Te fijas? Para no perder tiempo. Entonces, tiene que ser el mismo espejo. Siempre el currículum es un espejo de lo que somos nosotros en ese momento. Perfecto. Están preguntando ¿en qué orden despliego la información de mi CV? ¿Debiera ser siempre en orden cronológico? Al revés, siempre lo actual primero, siempre. Ahí no hay ni una duda, porque en el fondo a mí me parece muy, muy importante cómo partió la persona, la trayectoria yo la miro, pero lo primero que miro es lo que está haciendo hoy día. Si hoy día no tiene el cargo que yo estoy buscando, no tiene la experiencia, no tiene el peso específico, profesional que estoy buscando, no llego a la segunda hoja. Entonces, siempre de la experiencia actual hacia atrás. Perfecto. Tú señalaste que las referencias no era bueno ponerlas en el CV. Como que me gustaría reafirmar un poco eso porque están preguntando. ¿Las saco del CV? A ver, estamos hablando siempre en promedio. Pueden haber excepciones. Por ejemplo, justo ayer una persona me dijo, mira, me están contactando de una empresa internacional, me piden el currículum de una multinacional. Pongo que reportaba al CEO de una empresa gigante, ¿lo pongo como referencia? Sí, ponlo. Porque las empresas internacionales o las empresas que no están en Chile necesitan hablar con alguien. Y ideal que se lo facilite, ponla. En casi el 80, no sé, el 90% de los otros casos yo aconsejo no ponerlo. Primero porque a los referentes no les gusta andar dando vuelta con su celular y con sus datos. Y segundo, porque incluso puede llegar a pasar que uno mire un currículum y pasa, uno mira un currículum, hay una referencia que es mejor para el cargo que la persona que tiene el currículum. Entonces uno llama a la referencia directamente, que es una tontera, pero yo aconsejo no ponerla, salvo que te pueda servir para algo específico. Oye, Perfecto. hay otro elemento importante a considerar ahí que agregaría a lo que menciona Carla, y es que las referencias hay que gestionarlas. Hay que tener una conversación con las personas que uno pone como referencia, hay que alinearse con ellos, hay que pedirles. O sea, por lo tanto, pasa que muchas personas ponen por defecto su ex jefe o cosas por el estilo. Y créanme que no necesariamente eso siempre ayuda. Si no tengo una conversación previa, puede ser incluso no en un buen caso, por supuesto, no en todos los casos, pero en algunas situaciones se puede dar, que no sea favorable, que de hecho sea poco favorable. Por ejemplo, que hay inconsistencia entre lo que tú estás declarando como tus fortalezas en una entrevista versus eh, o tu experiencia, o inconsistencia con la experiencia con lo que está relatando tu referencia. Entonces, no es solo si lo incluyo o no incluyo, que totalmente alineado con lo que dice Carla, y generalmente no, pero además hay una gestión detrás de eso, no es simplemente llegar y poner un nombre y un teléfono, ¿sí? Eso es súper importante, es clave. Y por eso es importante dejarlo para la entrevista, porque en la Exacto. entrevista uno tiene la posibilidad de mostrarse a la persona que te está entrevistando, tiene la oportunidad de manejar ciertas objeciones. Por ejemplo, si uno se peleó con un jefe, porque uno puede pelearse con un jefe, esas cosas pasan, o tuviste una experiencia mala en la empresa por un tema ético, en fin, hay muchas cosas que hay que, de alguna manera en la entrevista,
contestarlas de una manera que al momento de pedir la referencia al headhunter después, sea consistente con lo que tú dijiste. O sea, si alguna vez te peleaste con un jefe, no es problema, siempre que entiendas por qué te peleaste, seas capaz de asumir la parte de culpa que tiene, en fin, y por lo tanto tú puedes decirle en la entrevista al headhunter, le puedes decir, mira, llámalo, pero en el fondo quizás él no te hable tan bien de mí porque tuvimos algunos problemas, más o menos esto, ¿me entienden? Hay que ser como, entre comillas, un poco estratégico con la información que uno entrega. Entonces, como dice Federico, si tú llegas y la pones en el currículum y da vuelta por el mundo, quizás puede ser incluso en contra de ustedes. ¿Cómo se ve en el mercado haber estado mucho tiempo en una empresa? O sea, ahora lo contrario, estamos como vimos los que están recién egresando y ahora alguien que lleva mucho tiempo en una empresa. ¿Es bueno, es malo? ¿Qué prejuicios existen? ¿Cómo puedo trabajarlo? A ver, cuando uno analiza que una persona que ha estado mucho tiempo en una empresa, uno se fija cuántos cargos ha tenido. Por ejemplo, una persona que ha estado en 5 cargos, en, no sé, 15 años, en países diferentes, con roles diferentes, una carrera ascendente, no es lo mismo, para efectos de análisis, que una persona que lleva 15 años en exactamente el mismo cargo. ¿Por qué uno tiene aprensiones como headhunter? Porque las personas como que se forman en las empresas y las empresas tienen ciertas características únicas, propias. Entonces, por lo menos yo he visto muchas malas experiencias, o las vi al comienzo, de cuando trabajaba en esto, digamos, de gente que uno decía, esto es una carta ganadora, trabaja en, qué sé yo, en esa época, IBM, lleva 15 años en IBM, te la llevas a una empresa más chica, y resulta que habían tremendos problemas de adaptación porque la persona asumía que existían todo tipo de beneficios que las empresas chicas no tienen, que existían todo tipo de, comillas, ayudantes o asistentes que las empresas chicas no tienen, etc. La aprensión va por ese lado. ¿Se irá a adaptar? ¿Será una persona flexible? Porque acuérdense que hoy día la palabra que la lleva es flexible. Ese es lo más importante de todas las competencias actuales. Si una persona cumple con todas, pero no es flexible, está bien complicado. Entonces, por ese lado va la aprensión cuando una persona lleva mucho tiempo. Por otro lado, lo bueno de las personas que llevan mucho tiempo en un cargo en una empresa buena son las buenas prácticas. Son gente que si logran adaptarse a los próximos trabajos, son gente que ya trae muchas cosas. Entonces, llegan, las implementan, les parece fácil implementar y por lo tanto funcionan súper bien. Ese es como el trade-off que se da en el caso de estar mucho tiempo en una empresa, creo yo. Fede, no sé qué opinas tú. No, totalmente, pero o sea, sí, y adicionalmente hay un otro elemento que es lo que decíamos al principio, o sea, hay cosas que son, ¿no? En tu carrera laboral. Estuviste 15 años en la misma posición, que podría ser un elemento que a priori podría percibirse como algo eh, menos adaptable o podría haber un riesgo de adaptabilidad, pero lo importante es lo siguiente, uno, es qué es lo bueno de haber tenido esa experiencia en ese punto, como dice acá, cómo aplicar esos conocimientos de las buenas prácticas en otros contextos, pero sin duda acompañar el relato refiriéndose a la interés, a la flexibilidad, al próximo paso, quizás es un buen momento para decir, oye, llevo 15 años en un mismo cargo y me pasé, digamos, y ahora debo darme un salto y eso es lo que estoy buscando. Entonces, no es solo bueno o malo absolutamente, va a tener que ver mucho con el tipo de cargo, por qué ha sido esa situación, cuál es el relato que acompaña el por qué ha sido y cuál es el relato que acompaña el dónde voy. De nuevo, es importante hacia dónde me movilizo, porque lo que es. Entonces, Claro. saquémosle la mejor versión a eso que es. ¿Sí? Genial. Pregunta súper práctica. Si estuve en la misma línea 10 años y fui cambiando de cargo, ¿ya? ¿Pongo todos los cambios? Sí, sí, porque cada uno tuvo una razón de cambio, tuvo un desafío distinto, por eso uno toma un cargo nuevo por un desafío y tuvo resultados, logros concretos. Uno aprendió distintas cosas, por lo tanto desarrolló ciertas competencias, etcétera. De todas maneras, todo. No Perfecto. todo explicado al máximo, pero todos como tal cual, con el problema acción-resultado, poniendo solo acción-resultado y que quede claro cuál fue la razón por la cual uno tomó ese cargo. Ahora le voy a dar la palabra a Felipe, que está ahí con la mano levantada. Felipe, ¿estás con nosotros? Sí, sí, hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos Hola días. Felipe. Oye, bueno, en realidad sí, tengo algunas consultas que fui anotando.
Y la primera, alguien por ahí creo que lo mencionó también y tiene relación con, para los que ya llevamos bastantes años, qué tan atrás tenemos que ir en, en la descripción o en el detalle de nuestra experiencia laboral, porque algunos headhunters me dicen, mira, cuando empezaste a trabajar no es necesario incluirlo, entonces no sé qué tan atrás es bueno detallar, digamos, la experiencia laboral. Mira, yo miro los currículums siempre en términos de los tiempos o sea, yo creo que no soy la única. Entonces, en el fondo lo que uno hace es decir, ya, esta persona estudió tanto, ¿cuánto se demoró en estudiar? Esto es un dato, ¿ah? No significa que vaya a descartar a nadie, pero uno está viendo cómo funciona. Entonces, ya, se demoró, qué sé yo, 6 años en terminar la carrera, de ahí se fue a tal empresa, después a tal otra, tal cargo, tal... Uno necesita eso. Si la persona te corta la experiencia en la mitad y parte de, no sé, 15 años atrás y el resto tiene 10 años más adicionales, te quedas trunco. Hay que ponerlo por último una línea, tales cargos, tales empresas, una cosa, pero hay que mostrar en la toma de decisiones, que es tan relevante. Perfecto, perfecto. ¿Puedo hacer otras preguntas? Sí, aprovechar el minuto. Una más, perdón, Felipe, porque también hay ¿Una más más? gente. Bueno, Sí, así que elígela bien. ya. Sí, bueno, respecto a la carta de presentación, en muchos casos piden carta de presentación, otras veces no piden carta de presentación. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué tan recomendable es siempre incluir una carta de presentación y qué debiera contener esa carta de presentación en el fondo? Porque muchas Mira, veces uno lo confunde con prácticamente copiar lo que uno el pone en el currículum, resumen, claro, en el el resumen del resumen. currículum, digamos, y es como repetir lo mismo. Entonces, la verdad es que siempre he tenido la duda qué es y si es recomendable o no incluir una carta de presentación. Mira, las cartas de presentación, cuando yo partí, en hemisferio izquierdo partí, la carta de presentación era clave porque la gente te iba a dejar el currículum y la carta de presentación era como, era físico. Entonces, mira, yo tal cosa, yo lo que quiero es tal otra, me interesa esto, gano tanto, no tengo idea. Después apareció el mail y con el mail ya las cartas de presentación fueron quedando más, porque si no, ¿qué ponía en el mail? O sea, Claro. no le hay que juntar dos cosas. También pasa que hay gente que te adjunta dos cosas, pero no es buena idea. Yo pienso que las cartas de presentación están súper obsoletas. Esa es mi opinión personal. Si alguien te la pide, yo le preguntaría qué espera que le ponga. O sea, yo le diría, mira, tengo el resumen, en buena onda, digamos, pero tengo el resumen. ¿Qué quieres que adicionalmente agregue? Eso es lo que yo opino. Entiendo que muchas veces también lo hacen como para un poco a través de tu, no sé, capacidad de redactar tal vez una carta, pueden de alguna manera percibir el perfil de la persona o no es así. No me parece, fíjate. O sea, Claro. no me parece. Okay. No creo que sea útil en ese sentido. Uh-huh. Bueno, Eso. muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Ahora, una pregunta relacionada a lo que rodea el CV, porque yo te envío un documento que quedamos que tiene que ser en PDF, no en Word, porque es editable, pero ya, ¿qué nombre, qué título tiene que tener ese documento que te mando? ¿Qué más Buena. escribo en el mail ahora que te lo mando? ¿Te mando párrafo largo con un resumen de nuevo de todo el CV? ¿Tiene que ser corto? ¿Qué asunto pongo? Etcétera. Es relativo un poco a cuál es el approach, porque de repente, por ejemplo, yo contacto a alguien por LinkedIn, le digo, mándame tu currículum, entonces el asunto es currículum vitae de tal persona y de acuerdo a lo conversado, adjunto mi currículum. Esa es una opción. Nunca más de 3 líneas, nunca. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hoy día no hay tiempo para leer mucho, entonces cortito. Ahora, si yo estoy contactando a un headhunter y les mando 40 líneas, yo les he puesto plata, que nadie lo va a leer, porque es imposible, o sea, a los headhunters les llegan muchas cosas, a todo el mundo, en verdad. Entonces es imposible leerlo. Por lo tanto, si yo estoy contactando a un headhunter, yo pondría asunto, por ejemplo, gerente comercial, qué sé yo, retail, no tengo idea. Y después en el adjunto, currículum vitae con mi nombre. Y pondría 3 líneas donde diga, mira, estoy buscando alternativas, estoy en esta opción, quedo disponible para lo que necesite. Eso, uno se tiene que mostrar disponible, cortito, etc. Yo creo que esa es una buena manera de llegar.
hay gente que tiene como algunas gracias que a mí me sorprende, que de repente uno dice, por ejemplo, hace una semana atrás me llegó un mail de alguien que fue un candidato que postuló hace 10 años, y su mail decía, saber cómo estás, asunto, saber cómo estás, y me ponía, hola, mira, en realidad solo quiero saber qué ha sido ustedes, cómo están, cómo te ha afectado la cuarentena. O sea, yo estaba emocionada, de verdad, porque él tuvo la posibilidad o la gracia de poder como conectarse. Le contesté inmediatamente, ¿me entiendes? Si uno tiene esa capacidad como para conectarse, yo creo que es buena idea. Pero si uno le manda la misma capacidad de conectarse a 15 headhunters, no es verdad, es irreal y va a sonar falso, ¿te fijas? Eso. Perfecto. Ahora, con respecto a ¿cuándo mandar un CV? O sea, ¿qué pasa si mando un CV, por ejemplo, a una empresa, a un headhunter, cuando no están buscando una búsqueda relacionada específicamente a mi cargo, a lo que yo puedo ofrecer? ¿Las miran después o en realidad pasó? Mira, nosotros justamente por lo mismo, en Lookup convidamos una vez al mes a headhunters para que vayan a contar cómo trabajan, un poco para eso, para cachar quiénes son en el fondo, cómo lo hacen, qué es buena idea y todo. Y nos hemos encontrado, no sé qué opinas tú, Fede, pero yo siento que a lo largo de los, no sé, esto habrá partido hace 6 años, hay tantos headhunters como opiniones. Entonces, yo creo que es bueno mandar los currículums a las áreas de investigación, eso de investigación, para que te metan en su base de datos y de alguna manera aparezca en la búsqueda. Bombardear a un headhunter para pedirle que te entreviste, tengo mis dudas, porque hay veces que si te hace por 4ª vez la pregunta, uno ya como que se te... Porque en verdad para el headhunter quizás no tiene ningún interés en juntarse y en realidad es tiempo, entonces como que se asume que el headhunter le puede interesar. Nosotros, por ejemplo, en CF tenemos un sistema que vamos dejando a la gente en archivo y después los buscamos, como les decía, a través de palabras clave. Es muy relativo y cada headhunter tiene su sistema. No sé qué opináis tú, Fede. Yo creo que totalmente en la misma línea, por supuesto. Yo creo que adicionalmente hay que entender que el currículum es una representación tuya, eres tú, ¿sí? Es un mensaje que está puesto en un par de páginas. Con que esté en LinkedIn ya está bastante disponible para las búsquedas y con la codificación de las palabras correctas, probablemente aparezca si es que alguien está buscando. Por otra parte, también está súper razonable que nosotros compartamos nuestro currículum con personas que puedan ser de interés. Headhunters particularmente son un grupo de interés muy claro, porque es donde suceden las cosas del proceso de transición laboral y donde se encuentran nuevos trabajos, por supuesto que sí. Ahora, yo ampliaré la pregunta a otros. ¿Cómo manejo, por lo tanto, el envío de mis antecedentes a otras personas que no son necesariamente los headhunters, directamente a la empresa? Yo tengo, no se lo conté al principio de la presentación, tengo experiencia en recursos humanos también muchos años, tuve a cargo de áreas de recursos humanos, áreas de selección. Y existe un flujo constante de currículum, de CV. Y evidentemente se tratan de almacenar. Algunas compañías se los pasan directamente al área de selección, otras a los headhunters que trabajan con ellos, pero no siempre tienen un lugar correcto para llegar con la expectativa de que yo lo envío y me van a llamar. Esa expectativa hay que tenerla súper acotada, porque no necesariamente sucede. Sucede, en mi experiencia por lo menos, sucede, y en lo que he visto en este mundo es poco, ¿sí? Por lo tanto, más que nada, habría que tener, claro, nosotros en el programa acompañamos mucho este proceso, que tiene que ver con, oye, ¿a quién se lo mando? ¿Por qué se lo mando? ¿Y qué genero con ese envío? Cuando no, insisto, cuando no es un envío a un headhunter particularmente, ¿no? ¿Se lo envío a toda mi red de contacto? No. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que no quede así como flotando en cualquier parte? ¿Tiene que estar? Sí. ¿Está disponible en LinkedIn? Sí. ¿Tiene que estar los headhunters que me puedan acompañar? Sí. ¿Qué pasa con el resto? Con cuidado. Con mucho cuidado, que no puedo tratarlo como un panfleto, ¿no? Tiene que ser una cosa importante y dirigida, que tenga un objetivo, que yo sé a quién le va a llegar, etc. Es cuidarlo, fundamentalmente yo le agregaría eso. Totalmente. Excelente, vamos a hacer las últimas 2 preguntas y ya vamos cerrando porque llevamos ya 1 hora. Hay varias preguntas que han hecho relacionadas a la gestión de LinkedIn, que los vamos a tratar en otro webinar, al cual los vamos a invitar. Vamos a mandar la invitación a todos los que se inscribieran. Entonces, si por casualidad hubiera alguien aquí que no se inscribió y que le mandaron el link, vamos a dejar aquí en el chat el mail para que nos manden un correo y nosotros podamos responderles con la próxima invitación, para asegurarnos que están en nuestro círculo, digamos.
Hicieron varias preguntas relacionadas a súper específicas, que ya lo tratamos, pero en el fondo, fuera de la formación académica y de la experiencia profesional, tema específico, deporte, hobby, viaje, idioma, etcétera, hablamos de que tenía que haber cierta consistencia y coherencia, pero hay algunas como reglas que definitivamente esto no, esto sí, etcétera, o profundizar un poco más en eso. A ver, en la información adicional se pone todo lo que puede servir para temas laborales en general. Y la información personal es tal cual lo dice su nombre, mía, o sea, realmente muy personal. No sé qué más profundizar. En el fondo, por ejemplo, los cursos, yo creo que, no sé, si tú tienes 5 cursos, elige 2, ¿me entiendes? Porque tampoco aporta tener un listado largo de cursos. Lo que uno tiene que tratar es de mostrarse. Entonces, si para ti algo es muy importante, yo creo que tiene que estar, pero siempre con la lógica que es un tema laboral. Fede, tú tienes Yo, más... sí, es que no hay una, no podría decir que hay una regla, así como un parámetro estricto de eso. Yo creo que lo que es súper relevante en esa línea de pregunta es que nosotros, cada uno de nosotros, que conocemos los contextos relativamente bien donde estamos apuntando, ¿no? Hacia dónde vamos. O sea, si tú trabajaste en comercial, tú sabes lo que pasa en las áreas comerciales, en el retail o en la industria que hayas estado. Entonces, mi lectura acerca de los adicionales es ser bien crítico, ¿no? Pero decir qué elemento adicional serviría en ese contexto, para ese contexto, pensándolo del que está buscando. Porque el que está buscando un CAM, ¿cierto? Un CAM senior para una compañía de consumo masivo. Y tú hablas de que te gusta jugar tenis los sábados en la mañana. Yo creo que hay poca relevancia en ese comentario. Porque no es que seas tenista semiprofesional o profesional, o que hayas sido tenista profesional, que quizás podría ser interesante, pero no tiene mucha relación. Entonces, probablemente eso no queme nada, no te perjudique significativamente, pero también hay que considerar que no va a sumar a la conversación, a menos, insisto, que sepamos de algún elemento que podría ser favorable, como por ejemplo que esa empresa sea de elementos o instrumentos deportivos o de lo que sea. La pregunta tiene que ser la de cuando el otro lo lea, ¿qué le va a parecer esto? ¿Es adecuado o inadecuado? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Entonces, claro, como dice Gala, cada persona que ustedes vuelvan a conversar acerca de este webinar o de cualquier otra información que tengan de currículum, les van a decir varias versiones distintas. Mi recomendación es pónganse en el caso del que lo lee, ¿sí? De lo que le interesa. Cuando uno habla de una propuesta de valor hacia el mercado, no es valor absoluto, no es todo lo que yo tengo, es el valor percibido también. Es de lo que la empresa que está buscando a alguien pueda percibir como valioso. Por tanto, lo que incluyo en un currículum, que es solamente una parte resumida de mi carrera, ¿no? Una forma resumida de relatar mi carrera, me aseguraría de que cada cosa que esté ahí no genere ruido, o sea, ruido en el sentido de que no sume, y que esté alineado con las necesidades que me están contando que existen en ese contexto. Perfecto. Ahora para cerrar, para entender un poco el contexto en el que estamos también, ¿tienen algún consejo para las circunstancias en las que en octubre tuvimos crisis social, ahora estamos bajo el contexto de una pandemia? ¿Debiera cambiar mi currículum, adaptarlo para estas circunstancias? Ya hablamos de la palabra flexible, pero ¿qué más? Yo creo que el currículum como tal no debiera cambiar, a menos que algo haya cambiado, digamos, pero no debiera cambiar. Yo creo que lo que uno tiene que tratar de hacer siempre, y esto es como en general, es tratar de ver dónde hay oportunidades. Hay mucha gente, que lo hemos visto en los diarios, que ha quedado sin trabajo en este tiempo, pero también todos sabemos de gente que está trabajando muchísimo más, o sea, todo lo que es e-commerce hoy día está pero súper fuerte, los mismos supermercados, áreas de tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que uno tiene que tratar de hacer es adaptarse a este contexto, que no sabemos ni cuánto va a durar, ni cómo va a ser, pero lo que sí sabemos es en lo que estamos hoy día, y tratar de hacer una nueva estrategia hoy día. Eh, por ejemplo, pedir entrevistas o mini entrevistas por Zoom a gente de mi círculo cercano o del que sigue. Yo creo que es una movilización que hay que hacer hoy día. Y quizás también ofrecer asesorías, por ejemplo, en temas específicos, bien hechas, bien empaquetadas. O sea, yo creo que lo que uno no puede hacer es como
sentarse a llorar. Estamos sonados, tenemos que avanzar. Y cada uno de las personas, todos nosotros, todos ustedes, tienen algo bueno, alguna propuesta de valor que a alguien le puede interesar. Lo importante es definir a quién y qué propuesta van a hacer exactamente. Sí, y yo agregaría ahí también que, claro, no es el currículum, ¿no? No es suscrito. Yo también creo que el currículum no es algo que vaya a variar significativamente, ¿no? Por lo menos no lo vemos, no lo hemos visto hasta ahora. Yo creo que hay una diferencia importante con respecto a cómo yo me preparo, ¿sí? El currículum es, como decíamos al inicio, una llave para gatillar una serie de otras instancias. Hace 20 años uno llegaba con un currículum impreso en la mano y como fuera, digamos, con el sentido común como gran aliado, digamos. Los procesos de selección en los últimos 20 años se han complejizado, se hicieron más finos, hay mayor instrumentalización, hay mayor tecnología, como estamos hablando acá. Por lo tanto, eso tengo que estar al tono, digamos, con eso. Pero también preparado yo. O sea, cuando uno construye un currículum, una de las gracias importantes es que también está construyendo la preparación para mis procesos de selección o de mis conversaciones acerca de mi futuro laboral. No es solo un instrumento, ¿no? Es como yo relato mi carrera, y el relato es fundamental. Entonces, yo le diría, ante este contexto, sobre todo, quedar muy bien preparado, no desde el sentido común, no lo que me diga, sin que sea malo, ¿no? Pero lo que me digan mi amigo o lo que salga en la conversación, sino que estar bien asesorado, estar bien encaminado y tener claridad en lo que uno, y consistencia en lo que uno está transmitiendo. No ser un estándar y mostrar el valor, ¿sí? La diferenciación. Excelente. En honor al tiempo vamos a tener que ir cerrando.